Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un honor nuevamente estar en esta semana con ustedes, en esta oportunidad transmitiendo el resumen del discurso de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos dado inicio entonces con el resumen del discurso de esta parte de la conferencia del mes de abril del año 2023. Hoy lo haremos, iniciaremos el resumen semestral de esta conferencia con el presidente Russell M. Nelson. El título de su tema: Se necesitan pacificadores. Esta fue dada en la sesión del domingo por la mañana de abril del 2023. Él nos hizo una invitación. ¿Cuál fue la invitación? Leamos. Los invito a examinar su discipulado en el contexto de la manera en que tratan a los demás. Él nos ha invitado a que podamos examinar nuestro discipulado en el contexto de cómo tratamos a los demás. Cómo estamos realmente tratando a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros compañeros de trabajo, o a nuestros vecinos, o a las personas que nos encontramos en la calle o transitamos. ¿Cómo estamos comportándonos con nuestro prójimo? Veamos qué más nos dijo. Esta es la parte que nos dijo en la conferencia nuestro amado profeta Russell M. Nelson. Veamos qué nos dijo. Él nos dijo, y que podamos prestar atención: me preocupa sobremanera que tantas personas parezcan creer que es completamente aceptable condenar, calumniar y denigrar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellas. Quiero dar énfasis en esta parte de la cita. Me preocupa. Y sobremanera, dijo el presidente, que tantas personas, que tantos santos parezcan creer que es completamente aceptable condenar, denigrar, calumniar a los demás. No es posible. No es correcto. No es como se comportaría un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué más nos dijo? Los discípulos de Jesucristo deben ser ejemplos de cómo interactuar con los demás, especialmente cuando se enfrentan a diferencias de opinión. Especialmente cuando nos enfrentemos a diferencias de opiniones. Ahí es cuando debemos ser ejemplos, verdaderos ejemplos de discipulado de Jesucristo. Continuó diciéndonos: una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Jesucristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Quiero dar énfasis nuevamente a esta parte. Una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Jesucristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Que podamos hacernos la meta y el propósito de tratar con compasión a los demás. Que sea una de nuestras prioridades de nuestras vidas, tratar con compasión a los demás, como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué más nos dijo? El presidente nos dijo: la expiación del Salvador hizo posible vencer el mal, incluso la contención.
El Salvador sufrió por todos nuestros dolores. Y la expiación, su sufrimiento, hace posible vencer el mal, incluso la contención. Que podamos acudir a nuestro Salvador Jesucristo, pedirle ayuda para que nos ayude a ser pacificadores y evitar toda contención. Asimismo nos dijo: hoy pido que interactuemos con los demás de una manera más elevada y santa. Escuchen con atención. Prestemos atención a lo que nos dijo el presidente. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza que podamos decir de otra persona, ya sea directamente o a sus espaldas, esa debe ser nuestra norma de comunicación. Que si podemos decir algo virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza, que podamos decirlo directamente o a sus espaldas esas palabras, y no hacer lo contrario. No a sus espaldas criticarlos o murmurar de ellas o ellos. Que podamos seguir ese consejo de nuestro amado profeta. Proseguimos. ¿Qué más nos dijo? Tanto la contención como la pacificación son una elección. Depende de nosotros. Elegir ser pacificadores o contenciosos. Él prosiguió diciéndonos: ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Nosotros tenemos ese albedrío, esa libertad de elegir ser contenciosos o ser pacificadores. Él nos aconsejó: elijan ser pacificadores. Elijan ser pacificadores. Que podamos elegir ser pacificadores. ¿Qué más nos dijo? La caridad o el amor puro de Cristo es el antídoto contra la contención. ¿Qué más nos dijo? Que la caridad es el antídoto contra la contención. Que podamos ser caritativos, que podamos llenarnos del amor puro de Cristo. Y si aún no lo tenemos, si estamos en camino de llenarnos del amor puro de Cristo, pidamos ayuda a nuestro Salvador Jesucristo, mediante la oración. Que nos ayude a ser pacificadores, que nos ayude a ser más caritativos, que tengamos el amor puro de Cristo. Que podamos acudir a nuestro Salvador Jesucristo por ayuda en este aspecto, para ser buenos discípulos del Salvador Jesucristo. Y Él nos ayudará. Muy bien, asimismo nos dijo lo siguiente: los invito a examinar su discipulado. ¿A qué nos invitó? A examinar nuestro discipulado. En el contexto de la manera en que tratan a los demás, en la manera como tratamos a los demás, debemos examinarnos. Y viene una bendición de nuestro amado presidente. Los bendigo para que hagan los ajustes que sean necesarios a fin de que su comportamiento resulte ennoblecedor, respetuoso y representativo de un verdadero seguidor de Jesucristo. ¡Qué maravillosa bendición!
una bendición para que hagamos ajustes necesarios a fin de que haya un cambio en nuestro comportamiento y resulte más ennoblecedor, respetuoso y representativo de un verdadero seguidor de Jesucristo. Citas destacadas. Veamos algunas citas destacadas de nuestro amado presidente y profeta de la Iglesia, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el profeta de la tierra. Él nos dijo: hermanos y hermanas, podemos cambiar el mundo de manera literal, persona a persona e interacción a interacción. Nosotros podemos cambiar el mundo de forma literal, de persona a persona, de interacción a interacción, interactuando con los demás. Asimismo nos dijo: en situaciones muy tensas y llenas de contención, los invito a que recuerden a Jesucristo. Que en situaciones muy tensas y llenas de contención podamos recordar a Jesucristo en medio de esa contención. Asimismo dijo: a medida que sigamos al príncipe de paz, nos convertiremos en sus pacificadores. Podemos ser pacificadores a medida que sigamos al príncipe de paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la última cita. Ahora es el momento de dejar de lado el rencor. Ahora es el momento de dejar de insistir en que las cosas se hagan a su manera y de ninguna otra. Ahora es el momento de dejar de insistir en que las cosas se hagan a nuestra manera y de ninguna otra. Ahora es el momento de dejar de hacer cosas que llevan a los demás a tener mucho cuidado por miedo a que ustedes se molesten, a que nos molestemos. Continúa la cita. Ahora es el momento de que entierren sus armas de guerra. Si su arsenal verbal está repleto de insultos y acusaciones, ahora es el momento de deshacerse de él, de todo ese arsenal verbal que está lleno de insultos y acusaciones, enterrarlo bajo tierra, como lo hicieron las manitas que enterraron sus armas de guerra en la profundidad de la tierra y no lo volvieron a sacar nunca más. Que podamos hacerlo. Continúo con la cita. Y se levantarán como un hombre o una mujer de Cristo espiritualmente fuerte. Esa es la promesa. Que si enterramos los insultos, las acusaciones, esas armas de guerras, nuestros pecados favoritos, como dicen algunos, si lo enterramos y nos deshacemos de ellos, nos levantaremos como hombres y mujeres de Cristo espiritualmente fuerte. Sé que es posible. Principio que hemos aprendido y que nos enseñó nuestro amado presidente. A medida que sigamos al príncipe de paz, nos convertiremos en sus pacificadores.
Si seguimos a Jesucristo, y a medida que lo hagamos, nos convertiremos en pacificadores. Que podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo para convertirnos en pacificadores. Finalizo con mi testimonio, queridos hermanos y hermanas. Yo sé que si seguimos las enseñanzas y los consejos que nos ha dado nuestro amado profeta, hoy nos convertiremos en pacificadores y en buenos discípulos de Cristo. Yo sé que eso es el deseo de nuestro Salvador Jesucristo. Que podamos cumplir con el deseo de nuestro Salvador Jesucristo en ser pacificadores, como Él lo fue. Él es el príncipe de paz. Él nos dio perfecto ejemplo. Yo sé que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos aman. Y a través de su profeta viviente y revelador en este tiempo, nos prepara para el reino milenario de nuestro Salvador Jesucristo que está a puertas. Nos está preparando espiritualmente y físicamente y emocionalmente para los momentos de tribulación como para los buenos momentos. Que podamos invitar a Cristo a nuestras vidas. Que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros para poder pasar todo tipo de prueba, junto con el Salvador Jesucristo. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo quieren hacer milagros en nuestras vidas. Y podemos ser, en este tiempo, lleno de convulsión, lleno de contención, pacificadores. Pacificadores en el reino de Dios y pacificadores en el mundo. Porque como buenos discípulos de Jesucristo, que seguimos la enseñanza y el ejemplo de nuestro gran Maestro, vean en nosotros un destello de luz, que podamos irradiar paz, emanar paz donde estemos. Sé que podemos hacerlo con la ayuda del Salvador Jesucristo. Lo testifico en el nombre de nuestro Señor y Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar acompañando en esta semana de Pascua de Resurrección. Gracias, que el Señor les bendiga con paz en sus hogares, paz en sus vidas. Shalom, nos vemos. Shalom.